Muy bien. Muy bien, vamos a comenzar entonces, primero, partiendo del cálculo de la media. ¿Sí? La media aritmética, en este caso, viene relacionada con el análisis del total de datos. Vamos a poner aquí su ejemplo. Poner acá primero. Bien. Primero vamos a establecer que la media es definida como la medida central o promedio en la que intervienen todos los datos de un conjunto. ¿Sí? Esa es nuestra definición. Vamos a establecer el primer punto. Ahora, ¿cómo se calcula? Vamos a suponer que tenemos la siguiente tabla. Dice acá. Pero vamos a hacer igual la definición de la mediana de una vez para que quede comprendido. La mediana sería el valor central que divide en dos partes iguales a un conjunto de datos. Y finalmente, vamos a poner abajito la moda, sería, como especifica, esto está en su guía, en la página 64 a la 67. ¿Sí? La moda nos especifica en este caso que se refiere al valor o valores, vamos a poner aquí, que ocurren con mayor frecuencia. Perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a abordar este tema? Vamos primero a analizar un ejemplo en el cual tengamos los datos presentados de la siguiente forma. Dice acá, calcula la media, la mediana y la moda para la siguiente tabla de distribución de frecuencias. Bien, partiendo de esto, vamos a poner primero una tablita muy sencilla. Bien, en esta tablita vamos a tener determinados datos, vamos a ponerle X, y F, que es mi frecuencia. En este caso tengo de datos 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
voy a tener aquí las respectivas frecuencias 2, 5, 9, 12, 7 y 5. Esto conlleva a tener un total de, vamos a poner aquí para que sea más alineado. Aquí está. En este caso hay un total de la sumatoria de la frecuencia, vamos a decir, son pues, n datos, sería la suma de la columna 2 más 5 más 9 más 12 más 7 más 5, teniendo un total de 40 datos estudio. Ahora, ¿cómo se calcula la media? La media en este caso sería representada por este símbolo, ¿sí? Una X y una barra en la parte superior, y su fórmula sería la sumatoria de las, vamos a poner aquí, vamos a hacer una columna más, vamos a agregar una columna que necesitamos. Vamos a correr esta parte. Vamos a requerir agregar una columna en el cual va a ser el producto del valor del dato por la respectiva frecuencia. Colocamos aquí dicha columna, vamos a multiplicar el dato por su respectiva frecuencia y quedarían los valores siguientes: 10, 6 por 5, 30, 7 por 9, 63, 8 por 12 son 96, 7 por 9 son 63, no, 9 por 7 son 63, y el último dato, 10 por 5, 50. Y aquí vamos a hacer la suma de todos estos valores. Hacemos la suma y eso nos da un total de 10 más 30 más 63 más 96 más 63 más 50 de 312. Ese es el valor total. Ahora, partiendo de esto, vamos a colocar la fórmula, la cual nos especifica que sería la sumatoria del valor de esa columna que hemos determinado de X por F entre el número total de datos. Así se calcularía la media. Entonces nos queda un cociente del cual será dividir 312 entre 40. Haciendo esta división de 312 entre 40 nos da un resultado de 7.8. Ese va a ser el resultado de la media. ¿Está claro? Ahora, vamos a pasar a la mediana. La mediana, en este caso, pues corresponde, como dice allá, al dato central. ¿Cómo se va a calcular? Aquí vamos a tener dos situaciones. ¿Sí? Voy a ponerla aquí a un lado. Vamos a tener el caso de la posición cuando el número de datos sea impar. En este caso, cuando sea impar, vamos a decir que se calcularía con la fórmula que será n más 1 entre 2. Ahora, cuando se trate del caso de n datos sean pares, vamos a poner acá n par, número de datos. Vamos a poner acá n impar para que se vea más claro. N son impar. Ahora, n fuera par el número total de datos. Aquí vamos a emplear dos fórmulas. La primera sería n entre 2. Es la primera posición de la mediana, n entre 2.
Y finalmente, el otro valor sería n entre 2 más 1. Esas son las dos fórmulas que se usaría para determinar. En este caso, se trata de número n igual a 40, que son 40 datos. Por lo tanto, es el caso de tener n par. Por lo tanto, vamos a calcular la posición con las dos fórmulas. N entre 2 que nos daría 40 entre 2 es igual a 20. Y la otra fórmula que sería n entre 2 más 1 que nos quedaría con 40 entre 2, agregándole 1, es igual a 21. Ahora, para poder hacer este cálculo, vamos a agregar, en este caso, una columna más, la cual nos puede servir para dar la pauta de la ubicación de la mediana, la cual es la frecuencia acumulada. Hagamos una columna más. En esta vamos a establecer la frecuencia acumulada. ¿Cómo se calcula la frecuencia acumulada? Sería la frecuencia actual más las anteriores. Sería 10, 40. Después tenemos 63. Daría... A ver, perdón. No, es 2 la primera. La siguiente es 7. ¿Sí? Estamos sumando estas frecuencias. Aquí está. Para que lo observen. Después, la actual es 9 más 7. Son 16. Después tenemos 28. Después tenemos 35. Y finalmente 40. Entonces, para determinar la posición de la mediana, vamos a ubicar los valores 20 y 21 y quedarían en esta posición, que sería en la frecuencia acumulada 28, porque la anterior es 16. Por lo tanto, podemos decir que la mediana vale 8 en este caso. ¿Sí? En este caso son 8 más 8, porque son las dos posiciones que hubiera, entre 2. O sea, si encontramos dos posiciones, por ejemplo, tendríamos que hacer ese promedio. Allá está. Entonces, allá queda la operación que sería para la mediana, y eso nos da igual a 16 entre 2, que es igual a 8. Y finalmente, la moda quedará como el valor que tiene mayor frecuencia. En este caso, observo los valores de las frecuencias y el que tiene mayor valor sería este 12. Por lo tanto, la moda también correspondería al valor 12. ¿Sí está claro? Esto podemos decir que fue un caso de datos ordenados. A ver, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de este primer ejemplo?
Por mi parte no, maestro. Muy bien. Anótenlo, por favor. ¿Sí? Ustedes me avisan, apenas lo tengan, para que pasemos ahora a un caso de datos agrupados, es decir, cuando tengamos intervalos. Vamos a ver igual ese caso. A ver, nada más aquí un detalle, la moda no es 12, perdón, es 8 el valor, ¿sí? La frecuencia mayor fue 12. Entonces la moda sería el valor 8, ¿sí? Aquí para que lo distingan. Vamos a poner aquí el valor que se tomaría es la X igual a 8, como la moda. Bien, vamos a continuar. Ustedes me dicen si ya está listo. Muy bien. ¿Listo, chicos? Me comenten, por favor. Sí, maestro. Muy bien. Vamos ahora a trabajar en el caso de que los datos fueran agrupados. Aquí vamos a tener, en esta situación, pues, para la media, la siguiente fórmula. Para la media, nuestra fórmula sería vamos a ponerla así, X, negro, sería igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia, lo vamos a poner aquí, sumatoria
de la marca de clase por la frecuencia dividido entre el número de datos total o la sumatoria de frecuencias. Ahora, en el caso de la mediana, su fórmula es, aparte que calculamos la posición, para poder hacer el cálculo de la mediana, será igual a el límite real inferior de la clase mediana más el número total de datos entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana entre la frecuencia de la clase mediana multiplicado todo esto por la amplitud del intervalo. Se simboliza con una letra C. Voy a poner un ladito de la simbología para que la vayamos reconociendo. LI es igual al límite inferior de la clase mediana pues está N, que es la frecuencia total o equivalente a la suma o suma de frecuencias. Después tenemos FM, que es la frecuencia de la clase mediana. Y FA, que es la frecuencia acumulada a la clase acumulada anterior, la anterior a la clase mediana. Y C, que es igual a la amplitud del intervalo de la clase mediana. Bien, ahora, para la moda, en este caso, la vamos a expresar con la siguiente fórmula. Es igual inferior de la clase modal más, tenemos un paréntesis, de un cociente de D1, que es una diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia inmediata inferior, entre D1 más D2 por la amplitud del intervalo. Aquí está la forma. Entonces, D1 y D2, D2 sería la diferencia de la clase modal y la frecuencia inmediata superior, y C es la amplitud del intervalo. Vamos a poner aquí sus significados. Primero es el límite inferior, límite real, inferior, vamos a poner así real. Entonces, en el caso anterior, vamos allá, límite real, vamos a poner aquí para que sea real inferior de la clase modal
D1 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la inmediata, vamos a ver si inmediata superior, inmediata inferior. Y después D2 es la diferencia también entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia inmediata superior, siendo C la amplitud de la clase modal. Bien, allá están estas fórmulas, por favor, anótenlas, ¿sí? Y vamos a hacer un ejemplo donde apliquemos estos cálculos. Muy bien. ¿Listo, chicos? Ustedes me avisan, ¿sí? Para que todos tengan estas fórmulas. Estas son seguramente una de las preguntas del examen 2. ¿Sí? Esas fórmulas, ahorita van a ver el ejemplo, cómo se los voy a presentar. Y de esa forma es como les van a plantear seguramente una distribución de frecuencias en la cual ustedes tengan que aplicar el conocimiento de estas fórmulas. Tienen que memorizarlas. ¿Listo, chicos? Bien, vamos a hacer el ejemplo aquí con mi compañero. ¿Dónde presentaste? ¿Dónde presentaste, Ángel? Ángel, Mande, profe. ¿dónde presentaste examen ayer? Aquí en Mérida. No, profesor, lo presenté en Toluca, Estado de México, Ah, que era también Exani 2 y me pareció eso. las fechas hasta junio, ¿sí? En las universidades. Ah, ok. ¿Y qué tal te fue? ¿Cómo lo viste? Pues un poquito complejo, profe. Más que nada, sí, o sea, difícil no está, pero pues sí, tampoco está tan fácil. Y Sí, más sobre todo, a veces los módulos específicos. ah, ok, correcto. Sí, mira, lo que les digo a los demás que se me han presentado, ya no sé si ya van a presentar en estos días, estas fórmulas que les estoy presentando, apréndanlas. Y ahorita van a ver cómo se aplican. Pero sí, ese detalle de no memorizar la fórmula ya sería prácticamente, digamos, la parte primordial para poder resolver el problema. No tiene tanta complejidad. Ahorita vamos a ver ejemplo.
Pero que sí presten mucha atención y cualquier duda me comentan, por favor, para que todos lo tengan muy claro. Sí, gracias. Muy bien. Ustedes me avisan cuando esté lista la fórmula, anótenla muy, muy bien y ahorita vamos a explicarla. Muy bien. ¿Listo? Vamos a poner el ejemplo. Ejemplo nos dice, calcula la media, mediana y moda para la siguiente tabla de distribución de frecuencias. Bien, vamos a poner la tablita. Muy bien. En la primera columna vamos a poner lo que se conocen como los intervalos. En la segunda vamos a poner los límites reales. En la siguiente vamos a poner la frecuencia. Y aquí iría la frecuencia acumulada. Ponerla así. Ponerle F nada más a la primera, para que no haya tanta confusión. Frecuencia acumulada y vamos a agregar, de hecho vamos a cambiar esta por marca de clase. Y vamos a agregar la otra que vamos a requerir, que sería la frecuencia acumulada. Vamos a usar esas columnas para que vean. Bien, comenzamos a colocar los intervalos. Vemos aquí. Los siguientes valores son
1, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 25 y 26 con 30. 26 y 30. Ahí están estos primeros valores, ahí está. Ahora, vamos a hacer el cálculo de, bueno, aquí nos dan igual, vamos a poner que nos dan los valores de las frecuencias también, vamos a poner cuáles son. Son 14, generalmente les dan solo esos datos, 14, 32, 28, 16, 13 y 7. Vamos a alinearlo para que se vea, ¿sí?, con su respectiva frecuencia. Y lo primero que tenemos que hacer es el cálculo de los límites reales. En este caso es restarle 0.5 al inferior y agregarle 5.5 al superior. Pues ese iría abajo 5.5 con 10.5 agregándole, pues sigue 10.5 con 15.5, después 15.5 con 20.5, después tenemos 20.5 con 25.5 y 25.5 con 30.5. ¿Sí? Fue restarle al inferior 0.5 y adicionarle 0.5 al superior. Ahora, la marca de clase se calcula promediando los límites de los intervalos. Por ejemplo, sería 1 más 5 entre 2 nos daría 6, 1 más 5 es 6, entre 2 nos daría 3, pues 6 más 10 nos da 16, entre 2 nos daría 8, después 16 más, no, 11 más 15 serían 26, entre 2, 13, 16 más 20 son 36, entre 2 nos da 18, 21 más 25 nos da 46, entre 2 nos daría 23, y 26 más 30 nos daría 54, que entre 2 nos da, no, 56 entre 2 nos da 28. Ahora sí, la frecuencia acumulada en esta situación se va a calcular sumando los valores de las frecuencias actuales más las anteriores. La primera es 14, la segunda sería sumarle a los 14 los 32. $14 más 32, eso nos daría 46. Después tenemos 74. Después sumamos 90. Pues 103. Y finalmente 110. Que esto sería igual a la suma total de la frecuencia. Sumamos todas estas. Nos debe dar 110. Bien. Y finalmente nos vamos a agregar otra columna que va a servirnos ya para sacar estos tres parámetros. ¿Qué sería el producto de la marca de clase por la respectiva frecuencia? Entonces aquí vamos a ir haciendo la multiplicación. Vamos a ir alineando para que se vea muy bien. Ahora, en este caso, el producto de la marca de clase por la frecuencia. El primer caso es 14 por 3.
sería 42. Después tenemos 32 por 8 son 256. Después 364. Después 288. Después 299. Después 196. Ya está. Y vamos a hacer la sumatoria de esta columna, que sería correspondiente a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia. Sumatoria de esta columna nos da un total de 1445. Bien, ya teniendo estos valores, vamos a proceder a calcular la media. La media se calcula, como vimos, dividiendo la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia entre n. Por lo tanto, sería el cociente de 1445 entre 110. Eso nos da igual a 13.14. Ese es el valor de la media. Ahora, para calcular la mediana, primero observamos que el número total de datos es un número par. Al tratarse del número par, estableceremos que la posición sería n entre 2, hay dos fórmulas, en este caso involucradas. Recordémoslas, para la posición es dividir n entre 2. Y en este caso es 110 entre 2, que es igual a 55. Y la otra posición sería n entre 2 más 1. En este caso serían los 110 entre 2 más 1. Nos da igual a 55 más 1, 56. Entonces, ¿cómo voy a observar dónde queda mi clase mediana? Mi clase mediana va a quedar localizada donde la frecuencia acumulada nos dé los valores de 55 y 56. Vamos a observar. Mi frecuencia acumulada quedaría en esta clase. Destacarlo, ahí está. Porque aquí tenemos 74 en la frecuencia acumulada. Entonces, allá está la clase mediana. ¿Sí? En este caso, corresponderá a la posición cuando la frecuencia vale 28 y la acumulada es 74. Entonces, recordemos la fórmula de la clase, en este caso de la mediana. La mediana es igual, la mediana es igual al límite inferior más, ya un paréntesis en dicha fórmula, en color negro,
Dentro de dicho paréntesis quedaría n entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana entre la frecuencia de la acumulada anterior a la a la clase mediana. Por C. Ahí estaba nuestra fórmula. En este caso, los parámetros que vamos a sustituir los voy a poner aquí abajito. LI sería en este caso el límite real, sería 10.5. El otro parámetro, N, en este caso son 110. La frecuencia acumulada, en este caso anterior a la clase mediana, sería 46. Y la frecuencia de la clase mediana en este caso es 28. Y la amplitud del intervalo es en este caso 5. Entonces hacemos la sustitución. En la fórmula nos quedaría 10.5 más, un paréntesis, n entre 2, que es 110, dividido entre 2, menos la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase mediana, 6, entre la frecuencia, en este caso, la frecuencia de la clase mediana, que es 28, por 5. Es la amplitud del intervalo. Haciendo esa operación, a ver, ¿cuánto nos daría? A ver, hagan esa operación y me dicen el resultado. ¿Cuánto nos debe dar? En este caso, a ver, el resultado que me dio a mí fue 12.107. ¿Sí? ¿Está correcto? A ver. Antes de pasar a la moda. ¿Está claro? Si les dio el mismo resultado, por favor, verifíquenlo con la calculadora. Sí, maestro. Correcto. Vamos ahora al cálculo de la moda. La moda llevaba otra fórmula que era, en este caso, igual al límite inferior real más, en sus paréntesis, cociente de D1 entre D1 más D2 por la amplitud del intervalo, que es 5. Bueno, en este caso ustedes no lo tengo de C. Ahora,
¿Cuáles van a ser esos datos? El límite inferior, en este caso, sería igual a la ubicación en el dato que tenga mayor frecuencia. En este caso, el que tiene mayor frecuencia es el 32. Por lo tanto, esa es mi clase modal. Por lo tanto, mi límite inferior, en este caso real, sería 5.5. Después, el otro dato que tendríamos sería las diferencias de 1, que corresponde a las diferencias de la frecuencia de la clase modal, menos, en este caso son 32, menos menos el valor de la frecuencia inmediata inferior. En este caso, la anterior es 14. El siguiente, D2, sería la diferencia entre la frecuencia de la clase modal, 32, menos la inmediata superior, en este caso son 28. Haciendo las restas, el primer caso nos da 18, el segundo nos da 4. Y la amplitud del intervalo pues, es el mismo que en la mediana, son 5 unidades. Hacemos la sustitución y nos quedará límite inferior, en este caso son 5.5 más, abrimos el paréntesis, D1 sería 18, D1 es 18 más D2 que son 4 por 5. 5 más 18 entre 18 más 4 por 5. El resultado sería 9.59. Y ya queda resuelto el ejercicio. Aquí está el valor de la media, la mediana y la moda. Seguramente así vendrá un ejercicio en el cual tengan que emplear dichas fórmulas. A ver, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, maestro. Bien, vamos a pasar ahora a las medidas de dispersión.
Ustedes me avisan si ya puedo borrarlo para poner ahora las medidas de dispersión. Correcto. Bien. Ahora, las medidas de dispersión vamos a presentarlas. Son la desviación media. La primera, esta se define como la medida que representa el promedio de los valores absolutos de las desviaciones de los datos con respecto a la media aritmética del conjunto. Bien. La otra medida de dispersión que vamos a ver sería la varianza, la cual se define como la medida que representa el promedio de los cuadrados de las desviaciones de los datos con respecto a la media aritmética del conjunto. Y la desviación estándar es la medida en este caso se define como la raíz cuadrada del promedio de las desviaciones cuadráticas de los datos con respecto a la media aritmética del conjunto, o lo que sería pues, simplemente como la raíz cuadrada de la varianza. Bien, vamos a poner las fórmulas de cada una de ellas. Vamos a ponerlas aquí primero, ordenándolas para el caso de datos. Una colección de datos. La colección de datos, en este caso la desviación media, es igual a un cociente, que es la sumatoria de
el valor absoluto de la diferencia de cada dato menos su media aritmética, dividido entre el número de datos. Ahora, en el caso de la varianza, la varianza, que generalmente se simboliza con una sigma cuadrada, ¿sí? Es igual también a un cociente que es la sumatoria de cada dato menos la media y elevándolo con paréntesis, elevándolo al cuadrado. Y esto dividido entre el número de datos. Después tenemos la desviación estándar, que simplemente es, como dice allá, la raíz cuadrada, vamos a poner directo sigma, es la raíz cuadrada de la expresión anterior. Entre allá está. Bien, ahora, cuando tenemos ya la otra fórmula para datos ordenados, ¿sí? Cuando tengamos presentada la frecuencia, la desviación media quedará con la siguiente fórmula. Es igual al cociente sumatoria de la frecuencia por su respectivo valor absoluto de X la media entre la
el número de datos otra vez. Aquí quedaría. ¿Va? Lo que es la sumatoria de las frecuencias. Después la varianza. La cual es sigma elevado al cuadrado, quedaría igualado a la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase menos la media elevado al cuadrado y dividido entre la sumatoria de frecuencias, el número total de datos. Y la desviación estándar quedaría simbolizado ahora por una S, que sería la raíz cuadrada de esta expresión anterior. ¿Sí? La raíz cuadrada del cociente de la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase menos la media elevado al cuadrado. Vamos a ponerla aquí. Y a todo eso le aplican la división entre el número de datos o sumatoria de frecuencias. ¿Queda? Ahora, para datos, vamos a ver. Ah, no, perdón, este es para datos ordenados de marca de clase. Es nada más el dato menos, igual acá. Ahí vamos a poner el otro, porque vean, cuando ya hay marca de clases, cuando son datos agrupados. Vamos a poner aquí un ladito, datos agrupados. Está la desviación media. Que es el cociente es la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase ahora menos la media aplicándole su valor absoluto. Así, aplicándole el valor absoluto a esta diferencia entre
el número de datos o sumatoria de frecuencias. Después está la varianza. ¿Cuál es la sigma? Al cuadrado. Es igual se ve que es un cociente de la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase menos la media elevada al cuadrado dividido entre n. Ahora, para sacar la desviación estándar, es S, aquí abajito sería con la raíz cuadrada de la expresión anterior. Nos queda un cociente de la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase menos la media elevada al cuadrado dividido entre n. Ya queda. Entonces, a ver, nos falta aquí un paréntesis, vamos a colocarlo. Toda la sumatoria. Bien. Anoten estas fórmulas, estos 9 casos. Ahorita vamos a hacer ejemplos donde apliquemos estas. Bien. Ustedes me avisan si ya tienen anotada la fórmula.
¿Listo, chicos? Avísenme, por favor. Ya, maestro. Muy bien, vamos a explicar con este ejemplo. Poniendo aquí. Vamos a calcular, es allá, la desviación media. Vamos a darlo para que se vea. Nos dice allá. Calcula la desviación media, varianza y desviación estándar para los siguientes datos. Por ejemplo, aquí me dan una colección de datos, que son el número 9, 12, 7, 11, 15 y 6. Lo primero que voy a hacer para poder hacer el cálculo primero de la desviación media es calcular la media aritmética de ellos. La media aritmética es sumar todos estos datos y dividirlo entre el número total, que serían, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Sumamos todos, 9 más 12, más 7, más 11, más 15, más 6, nos da 60. Entonces, la media equivale a 10. Ahora, la desviación media será, como le indica la fórmula, la sumatoria de cada dato menos media entre el número total de datos. Si nosotros aplicamos esto a cada uno de ellos, quedaría de la siguiente forma. Sería el valor absoluto de 9 menos 10, más valor absoluto de 12 menos 10, más valor absoluto de 7 menos 10, más valor absoluto de 11 menos 10, más valor absoluto de 15 menos 10, más valor absoluto de 6 menos 10. Todo entre 6. Si hacemos esa operación, la desviación media, ahí más completo, ¿sí? Si hacemos toda esta operación, obtenemos 16 en el numerador entre 6, que nos da una desviación media de 2.66. Este es el primer inciso, vamos a decirlo así. Este primer inciso. Ahora, nos piden igual la desviación media, la varianza. Ahora, la varianza en este caso se va a calcular aquí para que se vea. Con la fórmula que nos dice que es la sumatoria de el dato menos la media al cuadrado entre el número de datos. En este caso, si hacemos el planteamiento, nos quedaría algo similar a lo que hicimos en este caso. Va a quedar 9 menos 10 al cuadrado, más 12 menos
11 menos x al cuadrado más 15 10 más 6 menos 10 al cuadrado, todo dividido entre 6. Así queda, vean, toda la operación. Finalmente, si hacemos ese cálculo, la varianza sería igual. En el numerador nos quedaría aquí haciendo esta operación 56 dividido entre 6. Por lo tanto, la varianza vale 9.33. Finalmente, la desviación estándar en este caso, como dijimos, sería la raíz de la varianza. Sería así por sigma igual a la raíz de la sumatoria entre n. Si sacamos ya el valor de la varianza, simplemente sería sacarle la raíz cuadrada al número 33. Entonces, la desviación estándar sería igual a 3.05. Y así ya queda resuelto este caso. ¿Alguna duda, alguna pregunta en las anotaciones? Ahí estamos a ampliar un poquito más para que se vea. Vamos a enfocarlo. A ver, ahora sí ya se ve. ¿Sí se distingue? Sí, maestro. Correcto. Anótelo, que ahorita vamos a hacer el caso para los datos ordenados cuando tengamos ya una frecuencia. Ustedes me dicen, cuando ya lo tengan anotado, para poner el siguiente caso. ¿Listo? ¿Puedo borrarlo?
¿Les avisa? ¿Listo, chicos? ¿Ya lo puedo borrar? ¿Cómo vamos? Ya, maestro. Listo. Muy bien, vamos a poner ahora un ejemplo para los datos ordenados. Bien, aquí tenemos este caso que nos dice: calcula la desviación media, la varianza de desviación estándar para la distribución de frecuencias. Bien, aquí nos da únicamente, así se le van a dar este examen, un valor y su respectiva frecuencia. Lo primero que vamos a hacer es el cálculo de la media. Para calcular la media vamos a primero multiplicar cada valor
por su respectiva frecuencia. Tendríamos esta primera columna, es X por F. En este caso quedaría 10, 30, 63, 96, 63 y 50. Si hacemos la sumatoria de esta columna, en total nos da 312. Ahora, en el caso de el total de frecuencias, N datos son 2, 7, 9, 16 y 12 son 28 y 55 son 40. Entonces, muy fácil podemos calcular la media aritmética, cuál es dividir 312 sobre 40. La media nos da un valor de 7.8. Este dato lo vamos a utilizar para sacar las columnas que les presento a continuación, que son las que se necesitan para hacer el cálculo de esas tres medidas de dispersión. Primero, será el dato menos la media y aplicándole valor absoluto. Obtendremos los siguientes valores. Primero sería 2.8, pues tendríamos 1.8, pues 0.8, pues 0.2, 0.2, 1.2, y último 2.2. Es cada dato restándole el valor de la media y aplicándole valor absoluto. Ahora, vamos a hacer otra columna en la cual es multiplicar la frecuencia con el valor que vimos en la columna anterior. Eso nos da los valores 5.6, 9, 7.2, 2.4, 8.4 y 11. Nos da un total de 43.6. Ahora, ese valor que nos indican ahora en la siguiente columna será cada dato menos la media al cuadrado. Vamos a sacar esa columna. Me daría los siguientes valores. Sería primero 7.84, 3.24, 0.64, 0.04, 1.44, 4.84. Después, este valor que hemos obtenido también se multiplica por el valor de la frecuencia. Nos da 15.68, 16.20, 5.76, 0.48, 10.08, 24.20. Ya hace la sumatoria, será la sumatoria de esta columna igual a 72. Acá, vamos a tener igual a la sumatoria. Media, se nos da 43.6. Ahora, hacemos el cálculo de cada uno de los valores solicitados. La desviación media
fórmula hemos establecido que sería la sumatoria de la frecuencia o de la media entre la sumatoria de la frecuencia, nos daría 43.6 entre 40. En este caso, hacemos esa operación y nos da 1.09. Ahora, pasamos al cálculo de la varianza. La varianza nos dice que es igual a la sumatoria de la frecuencia sería por x media al cuadrado entre, en este caso era n, 40, me daría 72.4, 40, que nos da 1.81. Así ya obtenemos la varianza. Ahora, la desviación estándar sería la raíz cuadrada de los 1.81, se llama directo. Queda la varianza es igual, sacando de raíz a 1.81 es 1.30.